Y cada vez que se vencía, había una obligación del presidente Colón y su gabinete de llegar a rendir cuentas de en qué se habían gastado el dinero. Y cada diputado o diputada tenía la posibilidad de ver si eso era cierto y verificar en su departamento si eso era cierto antes de ratificar un mes más el estado de calamidad. Eso nunca se hizo ahora. Y lo peor es que el mismo gobierno admitió su fracaso en lo que estaba haciendo. Es decir, cuando el mismo Ministerio de Trabajo admite que el bono que era para 3 meses no alcanzó para los 3 meses, cuando el mismo ministro admite de que muchas personas con documentos falsos y con identidad falsa cobraron ese bono, cuando admite que muchas empresas no cumplieron con los requisitos que tenían que cumplir, pues no somos ni siquiera nosotros los que estamos afuera, sino es la gente de adentro la que toma esa decisión. La denuncia del dinero que iba a llegar a través de la energía eléctrica, del recibo de la energía eléctrica, y es las mismas empresas de energía eléctrica las que dicen, ¿verdad?, que hubo recibos falsos, que se robaban los recibos, que la gente que recibió el dinero, gente que no existía, etcétera, etcétera, y son ellos también los que admiten que este dinero no llegó. El presidente de la República le pide a los alcaldes que hagan una lista de la pequeña y mediana empresa, de la economía informal en cada uno de sus municipios, y esto tampoco se hace. De hecho, al revés, hoy vemos a la Municipalidad de Guatemala levantando las ventas callejeras porque ya viene el turismo de la Semana Santa, cuando realmente la gente está viviendo literalmente de estas ventas callejeras porque perdieron su empleo, porque no hay oficinas de gobierno que les den licencias, no hay préstamos, no hay nada como para emprender algo nuevo para la gente que se quedó sin empleo. Y esto tampoco se dio. O sea que al final, cuando empezamos a ver todo esto, vemos cómo a mi querido amigo González Richie se le filtra un audio donde dice: denme el dinero, a mí no me importa si la gente lo recibe o no lo recibe. Tal vez usa la palabra, me pela si les llega o no les llega. O sea, son ellos los que están admitiendo que el dinero no llegó. La población le pide al presidente de la República la cabeza de 3 ministros, ofrece dar la cabeza de los 3 ministros al principio de año, y hoy en día ya nadie ni siquiera le está recordando que había ofrecido que esos 3 ministros los iba a quitar. ¿Dónde está el dinero? En los bolsillos de los funcionarios, indiscutiblemente. Se habla de comisiones, de que de ahí sale el dinero para comprar diputados, para comprar los votos. Vemos, como siempre sucede en este país, y en todos los gobiernos, no me estoy exculpando, ver cómo hay funcionarios decentes, pero cómo la gran mayoría están estrenando carros, están estrenando casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde realmente está el dinero, porque en la población no está. Nos vamos a regresar al principio, ya que tocas un tema que a mí se me había pasado y es importante. Cuando se negociaron los préstamos, aparte de que aquel diputado que no aprobaba el préstamo, porque en ese momento estábamos súper sentimentalistas, y yo no le quiero quitar gravedad a la pandemia porque ha sido muy grave, ha tocado terriblemente no solo este país, sino el mundo, pero además estábamos súper asustados, y cualquiera que se opusiera al, ¿cómo es que se llama?, cualquiera que se opusiera a dar ayuda al gobierno en ese momento iba a ser señalado. Pero cuando negociaron los préstamos, ¿qué pasa? ¿Cómo se negocian esos préstamos? ¿Quién es el descarado que dice, te lo vamos a aprobar, pero...? Bueno, en todo gobierno, y aquí no me estoy excluyendo, ¿verdad? Siempre hay 1, 2, 3 diputados, normalmente es el jefe de bloque, el que llega y pone sus condiciones para poder aprobar algo. En el caso de la oposición, en este caso en particular, indiscutiblemente no podían decir que no. Entonces a ellos ni siquiera les hablan, ni siquiera les piden el voto. Saben que están obligados, porque mediáticamente sería grave para ellos oponerse al estado de calamidad, oponerse a la plata que iba a llegar a la población, o sea, oponerse a las promesas del presidente que eran buenas. De tal manera que los diputados que están en la oposición, con ellos nadie habla, nadie negocia, y por supuesto nadie les ofrece plata, y menos darles plata, porque tienen que votar de oficio, porque hubieran quedado graves si no votan. Pero aquí el problema fue que el presidente de la República, desde el primer día, acordémonos que el presidente de la República toma posesión 6 horas tarde,
por estar negociando la junta directiva del Congreso. Entonces, cuando uno toma la decisión de trabajar de esa manera, yo voy a trabajar con el Congreso de la República a base de compra de votos y no a base de convencerlos de mi plan de gobierno o de mi estrategia, pues a partir de ese momento la decisión está tomada y todo lo que sucede en el Congreso de la República a partir del 14 de enero, el 14 a las 14 se decía como una broma, pero ahora se volvió real porque se pasó de las 10 de la mañana que tenían que elegir a la Junta Directiva, se eligió hasta en la tarde. El presidente de la República tomó posición de noche mientras llegaban a un acuerdo que públicamente se sabe que se hizo en base no a dinero en efectivo, lo que les ofrecen son obras, plazas y toda la corrupción que ya está metida en el sistema y que no podemos erradicar. De hecho, no hay nada en concreto para erradicarlo, porque lo que hay son gente que está presa o en estado de prevención, en prisión preventiva, esperando que los juzguen, pero habría que meter presos como a 20,000 personas que han tenido que ver con temas de corrupción y los casos deberían ejecutarse en un año para que los inocentes salgan rápido, los culpables los condenen rápido. Eso no está pasando. Y entonces hay esa impunidad. Pero el presidente tomó la decisión el 14 de enero, cuando tomó posesión, de trabajar a base de plata, comprar los votos, y eso se quedó ya como una costumbre. Y por eso es que pasan, a veces tienen hasta mayoría absoluta. Una costumbre que implicó también que así se negociaban los préstamos. Todo. Yo me atrevería a decir que en el Congreso difícilmente pase un tema si no es a cambio de plata. Ya lo decía Mario Taracena también en el programa. Estuvimos con Mario Taracena, ¿lo escuchaste? Oh, sí, lo escuché. Ahí acabo de tuitear para que lo oigan, porque Mario siempre es interesante. Lo denunció Mario también, decía que se había condenado al presidente, que a ver si llegaba al segundo año de gobierno pagando tanto. Es que ya lo tuvimos, digamos, termina el gobierno de Vinicio Cerezo, gana las elecciones Jorge Serrano las gana igual que Jimmy Morales y un poco como las ganó Yamatei, de que es un voto en contra de los políticos más grandes y gana quien iba en cuarto lugar en las encuestas, y él no compra diputados para que se pasen a su partido, sino que empieza a comprar y a negociar cada voto que necesitaba. Y entonces entra a la ley de la oferta y la demanda. Y en esta ley de la oferta y la demanda de plata de los diputados va a ser cada vez más grande. Y si el presidente no le cumple, que es lo que aparentemente está pasando, de que no les dio todas las obras que querían, no les ha logrado todas las plazas que querían, los diputados se van a ir volviendo cada vez más caros. Y conforme se acerque la campaña, los diputados se van a ir alejando, ya van a tener plata suficiente para su reelección, ya van a tener, aunque no tengan plata suficiente, se tienen que separar o no los va a reelegir el pueblo, y eso va a hacer que el diputado cada vez sea más caro. Mientras menos diputados, más caros, ¿verdad? Seguro, y esto yo lo quería decir también hace varios programas. Es la posición que ha tomado Aníbal Samayoa. A mí no se me olvida, Aníbal, que vos fuiste compañero mío en la Landívar. Y después de que aprobaste el presupuesto, se te mira distanciadito, se te mira ahí, subís en tus redes sociales. Pero sí, qué triste pues que tengamos que esperar a que esta Mara entonces decida comenzar a hacer un trabajo medianamente en pro del país hasta que el tercer año de gobierno, cuarto año de gobierno, cuando necesitan sus reelecciones. Tercer año, porque el cuarto ya no se trabaja, Roberto. No. El cuarto se van. No vamos a entrar mucho en ese tema, pero habías tocado un tema también de los ministros. Mantuvo a Hugo Monroy como ministro de Salud cuando mostró una incapacidad hasta para el discurso que maneja el gobierno, hasta el discurso, porque el doctor Yamatei dijo un día, yo ya no voy a salir, voy a atender otras cosas. Comenzó a sacar a Monroy y Monroy era incapaz de poder pararse frente a la televisión. Yo no sé, yo tengo el don del habla y puedo entender a la gente que se pone nerviosa, pero él era incapaz hasta de decir bien el que Dios bendiga a Guatemala, lo decía más o menos raro. Ante esa falta de liderazgo vino Coprecovid. Coprecovid era que se llamaba. Coprecovid con el doctor Asturias. En un principio a mí me pareció un acierto, sobre todo por lo muy bien que se manejaba el doctor en cuanto a sus análisis, en cuanto a la crítica, en cuanto a la posición, en cuanto a las sugerencias que le hacía al gobierno. Pero parece dar la sensación, sobre todo por el tema de que no... miren, ustedes van al interior y nadie usa mascarilla. Nadie. Ustedes van al interior y el COVID no existe. Ahí lo que existen son... ¿cómo se llama?
pulmonías atípicas. Pulmonías atípicas. Usted va al interior y las pruebas no las están haciendo en el interior. Eso se deduce en un subregistro, ¿sí? Todos comenzamos a decir, no, hombre, pero si Guatemala va bien, éramos teníamos una excelente aritmética o estadística en cuanto a las condiciones de casos, íbamos súper bien, era excelente. De ahí nos comenzamos a dar cuenta que, caray, pero si somos 10 en la oficina, aquí 7 estamos enfermos, y muchachos, ¿a quién de ustedes los llamó el ministerio? ¿Cuántos reportaron ante el ministerio? De 7, 2, y los otros 5 no estaban. Nos comenzamos a dar que hay un subregistro que yo hasta la fecha hoy no entiendo, porque hoy publican un dato y sale como las últimas 24 horas. Hay como una aclaración rara ahí, igual en el tema de los muertos. ¿Cómo viste la integración de Coprecovid? ¿Cómo viste el actuar del doctor Asturias? ¿Por qué otra vez pasamos de esa crítica? ¿Qué es lo que le pasa a la gente que pasa de esa crítica, de ese análisis, a de repente ser un poquito más de la granja? Yo no conozco al doctor y conozco muy poco de su trayectoria, pero ¿qué es lo que sucede? Aparece el doctor, entonces todo el mundo dice, al fin un verdadero doctor con experiencia va a tomar el mando, porque ni el doctor Yamatei lo pudo hacer, ni el ministro que teníamos lo pudo hacer, y pareciera que la ministra reconoce que tampoco lo puede hacer, y entonces hay que traer a este doctor Asturias para que él lo haga. Pero cuando ves que el doctor Asturias se lleva la contraria con lo que está diciendo, el doctor dice encerremos y el presidente nos deja libres, el doctor dice los casos están subiendo, Yamatei dice que todo está bajando, y después ves que el doctor se retira, renuncia, algo está pasando, ¿verdad? Porque realmente cuando una persona llega a un puesto, dice algo y la gente hace lo contrario, él da consejos y nadie lo sigue y al final se va, es porque la cosa no funcionó. Este tema no funcionó. ¿Qué es lo que sucede en Guatemala? La credibilidad es cero. Aquí la gente ni siquiera cree, y con justa razón, en el censo. Al final se hizo un censo y la gente no lo está tomando en cuenta, el censo. Porque no hay credibilidad en nada de lo que da el gobierno, y aunque nos conste que el censo se hizo bien o nos consta que el censo se hizo mal, como sea, aquí la cantidad de muertos por COVID nunca vamos a saber realmente cuál fue, ¿verdad? No sabemos, porque el índice de mortalidad en el país es tan grande, y a veces es por tuberculosis, por disentería, por desnutrición, por tifoidea, o sea, tenemos tantas enfermedades matando tanta gente que al final nunca vamos a saber cuánta realmente murió por COVID, más que la que de verdad fue a uno de estos hospitales, se lo declararon positivo y se murió. Pero la mayoría de las personas ni siquiera fue a los hospitales. Cuando los hospitales perdieron credibilidad. Prefiero quedarme en mi casa porque dicen que en ese hospital lo matan a uno. Claro. ¿Verdad? Ese es el tema que se cierra en la calle. Y si no te moriste en el hospital por el COVID, te termina muriendo la cuenta. Miren, yo no sé si ustedes han reflexionado en lo siguiente, pero el guatemalteco está a una enfermedad de perder todo su patrimonio. Así es. Y hoy lo tenemos tan cerca, ¿verdad? Tan cerca que es que para poderte internar tenías que dar 50,000 quetzales de entrada para poderte internar por COVID. O sea, el tema del oxígeno es carísimo, tener oxígeno en un hospital. Yo no sé si usted ya entró en ese análisis de la pobredumbre de país que somos, de que estamos a una enfermedad de perder todo. Lo que usted trabajó, lo que trabajó sus papás por usted, lo que usted está trabajando. Usted vaya a meterse. Hay un meme que dice: invítame a cenar a un lugar carísimo, y están la pareja cenando en un hospital. Pero estamos acostumbrados a hacer todo chiste aquí, pero eso es una realidad, pues hay que aclararlo, es una realidad. Entonces, es lamentable, es importante exigir que estos temas se toquen con transparencia, se toquen con diligencia, se toquen con responsabilidad, porque a mí, gracias a Dios, no me ha tocado, pero qué difícil, pues, qué difícil ponerse en la posición. Pasó todo esto, llegamos básicamente a donde estamos, todos estábamos pidiendo por una vacuna, las vacunas llegaron, hay 7 casas farmacéuticas o 7 laboratorios, no sé quiénes son las que fabrican, tal vez me estoy expresando mal, pero hay 7 opciones de vacunas. Y lo impresionante aquí es, Roberto, que hasta el momento vacunas ni por el sistema COVAX ni contratos con alguna farmacéutica. Hoy, que es, ¿qué fecha es hoy, señores? 26 de marzo, no hay
vacunas en Guatemala, ni por el sistema COVAX, que ojo, el sistema COVAX es como un programa de distribución de vacunas para países con problemas para poder adquirir, pero te da hasta cierto número de vacunas que puedes adquirir. No es como, ay, COVAX, necesito 17 millones. No, creo que son como 200 o 250,000 vacunas las que puedes tener. Pero en Guatemala hay vacunas gracias a las donaciones, no gracias a las gestiones del Congreso. Roberto, se pidió dinero, hay un rango amplio para el consumo de vacunas y a la fecha de hoy no hay vacunas. No van a haber. Eso es triste, pero no van a haber. Guatemala no ha recapacitado y es que la población de verdad no tiene por qué hacerlo, de que el gobierno nos está engañando. La temperatura que hay que tener para poder guardar estas vacunas, que es de menos 70 grados, algo por el estilo, no existe en Guatemala un lugar, no existe nadie que tenga un espacio suficiente más que lo que mandó a hacer el gobierno para poder guardar las vacunas. Ya vimos, y esos son datos del gobierno, de cuántas personas tienen ellos capacidad de vacunar por día. Y cuando uno hace las cuentas, aunque viniera la vacuna, nos tardaríamos 12 años en vacunar a todo el país, o por lo menos a la gente principal del país. Y ahora resulta que la vacuna con la que habíamos probablemente hecho algún tipo de convenio ya salió del mercado porque tiene reacciones y entonces ya no podemos conseguir esa. Y las demás farmacéuticas o las demás empresas no le quieren vender a Guatemala. Ya no tienen, ya las dieron por otro lado. Y entonces estamos con vacunas que donó China, que donó Israel, que probablemente done la India, que done la Unión Soviética, pero de las farmacéuticas, de las 3 más grandes y conocidas, no nos van a vender. Una porque ya salió al mercado, que es con la que supuestamente tenemos un trato, y las otras 2 porque ya tienen comprometida su producción. Y la tercera es que Guatemala no tiene la capacidad, y es triste, porque eso no es culpa de este gobierno. Lo que la pandemia vino a hacer fue a descubrir y a simplemente a quitar la sábana sobre la cama para descubrir que en la cama lo que hay es un Estado fallido, un Estado que no tiene capacidad de responder a ningún tipo de crisis, ¿verdad? Porque aquí el tema es que el volcán hizo erupción, está cayendo ceniza, por favor no salga, use la mascarilla para el COVID, para que no le entre la ceniza, pero ¿qué medidas tomamos? No tenemos qué medidas tomar, no tenemos el equipo, no tenemos, a pesar de ser un país que vive en constantes erupciones en varios volcanes, pero nunca tomamos medidas para erradicar de una vez por todas el problema o para estar listos cada vez que se dé una tragedia que sabemos que se va a volver a dar. Aquí se vuelven a salir los ríos y se vuelven a inundar todos los pueblos, hace erupción el volcán y hay que abandonar todas las aldeas y todo el mundo se enferma por la arena, vuelve a pasar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de no digamos pandemia, porque esperemos que nunca más vamos a tener que vivir una pandemia de ningún tipo de virus, pero cualquier enfermedad mortal que entró por cualquier parte no tenemos la capacidad de atenderla, no tenemos capacidad de atender heridos. Sabemos que una persona entra a un hospital del Estado porque tiene que ser operado y tiene que hacer cola más de una semana para que haya una sala de operaciones vacía para poderlo atender. Y eso es lo que vino a descubrir la pandemia, lo que somos. Roberto, yo soy muy mal pensado y rapidito porque nos queda poco tiempo. Yo soy muy mal pensado. Para mí esa circular que salió, que donde habrían opción para que la vacuna fuera adquirida por uno, comprada por uno en el sector privado y que luego dijeron que era falsa, a mí me parece que es un poco para tantear un poco la reacción de la gente, uno. Y dos, ¿será que estamos, de verdad, será que no podemos tener vacunas en Guatemala por X o Y razón? ¿O solo estamos haciendo un ambiente de generar esa ansiedad por la vacuna a tal nivel que no me importa si con mis impuestos ya está pagada, no me importa si el gobierno al final tenía 50,000 millones de dólares para eso, pero igual, si yo tengo los $300, los 300 quetzales, los 100 quetzales, lo que usted quiera que le va a costar, yo voy a ir al sector privado a ponérmela. Se está generando un ambiente de ansiedad para que una vez más esta ayuda que tienen las farmacéuticas con el Estado puedan beneficiarse ambos. ¿Cómo lo ves? Bueno, aquí hay varios temas. Uno, las internacionales, las transnacionales que producen la medicina tienen representantes en Guatemala y tienen que respetar los convenios con estos representantes.
aunque el gobierno diga otra cosa, el gobierno no tiene la capacidad de romper un convenio entre una transnacional que produce la medicina y la guatemalteca que la recibe. Estarían rompiendo un contrato del sector privado que no podría el gobierno hacerlo. El tema de permitir que la vacuna sea adquirida por el sector privado sería catastrófico, porque ya vimos que la cantidad de medicinas que hay en el mundo, la cantidad de vacunas que hay en el mundo falsas es impresionante. Y es que no es solo Guatemala la que se está aprovechando de la crisis de la pandemia, porque ese es otro tema. Tenemos vacunas falsas, cuando vienen las vacunas van a empezar a perder, a robar, a aplicárselas por su cuenta. Se las van a dar a los primeros, de primer año de la Marro. Que no es nada, que no tengo nada en contra de la Marro, pues, pero hay que tener decencia también para decir, no, yo no estoy en primera línea. Bueno, y aquí entonces el tema es, si se va a autorizar a que el sector privado las compre por su cuenta y el sector privado las pueda aplicar, pues seguimos solo dando muestras que somos un país que no funciona, un Estado que no funciona. Y tributamos para algo que no funciona. Exacto. Y pagamos para algo que no funciona, y tenemos autoridades para hacer funcionar algo que no funciona. Entonces, miren, yo a la reflexión que quiero llegar, y es con esto cierro, es gran pelea que hubo, porque había gente en el Ministerio de Educación solicitando que se abrieran las escuelas, y salía mucha gente diciendo, pero la gente que está ahí lo que no es que no aguanta a sus hijos. Miren, el sistema educativo igual es deplorable, y ellos piden que se abra el sistema educativo, pero tienen colegios, etcétera, etcétera, porque tienen colegios en condiciones. Miren, el problema no es ese, el problema es que nos tienen tan confrontados que no nos damos cuenta de cosas como esta, que la vacuna debiese estar ya aquí. ¿Por qué? Porque hoy se sigue muriendo gente en los hospitales, porque esto ya no debiese ser un problema, porque hay países, aunque usted no me lo crea, que quedan bien cerca de nosotros, como Estados Unidos, que está vacunando 2 millones de personas al día. Al día necesitáramos 10 días para salir todos los guatemaltecos de ser así, y pudiéramos ser así si nos enfocáramos en los problemas reales y necesarios en los que hay que enfocarse en este país, no en estarnos peleando si me gusta quién dice, qué está exigiendo, si me gusta la persona per se, quién está exigiendo, no lo que está exigiendo. Tenemos que enfocarnos más en eso. El doctor Yamatei, esta semana, no me recuerdo si fue ayer o fue anteayer, salió diciendo que él va a poner en manos de la población la responsabilidad de cuidarse. Doctor Alejandro Yamatei, la última vez que yo le hice una reflexión que fue sobre que cerrara centro de gobierno a pesar de que le costara su relación sentimental, pues usted lo cerró al día siguiente. Y yo le voy a decir una cosa, mire, doctor Yamatei, la responsabilidad de cuidarnos la hemos tenido los guatemaltecos en 30 años de democracia. ¿Sí? Nos vamos a seguir cuidando como nos hemos cuidado, como hemos visto cómo salimos adelante, sin su ayuda, sin la ayuda de su antecesor, y nos vamos a seguir cuidando. O sea, eso usted no lo tiene que salir a decir, eso es irresponsable, eso es confrontar a la gente. Nos vamos a seguir cuidando, y nosotros vamos a ver cómo organizarnos para salir. Ojalá no le cueste a usted más de lo que usted cree que le va a costar, de verdad, porque va a haber un día en el que, así como hay una cosa que yo no entiendo y que espero que algún día entendamos los guatemaltecos, somos capaces de salir adelante de cualquier situación. Lo hemos visto en el Cambrai 1, en el Cambrai 2, en el Mitch, lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto con el tema del volcán, lo hemos visto. Somos capaces, el día que nos propongamos, de verdad, que nos propongamos salir adelante de las autoridades y de la institucionalidad que hoy tenemos, a este país no vamos a tener nada que envidiarle. Hoy la gente voltea a ver a El Salvador, no vamos a tener que envidiarle nada. Volteamos a ver a Costa Rica, no vamos a tener que envidiarles nada a los ticos, nada, si quieren a las ticas, pues, pero nada, institucionalmente nada, democráticamente nada, estatalmente nada. Doctor Alejandro Yamatei, no se preocupe de que la responsabilidad está en nuestras manos de cuidarnos. Eso ya lo sabemos, y no ha estado solo en el tema de salud, ha estado en todo, en el tema de seguridad, en el tema de educación, en el tema de alimentación, en todo, porque usted tiene que seguir mendigando centavos, pues, no le alcanza, se perdieron 132 millones que nadie ha dado cuentas. A ver, doctor Yamatei, si en vez de pedir a la gente, usted le pide a su ministro que dé cuentas al respecto. Por hoy es todo, nos vamos a Semana Santa, disfruten, con cuidado, porque ya hablamos al respecto, y de verdad espero que
todos los que vamos a salir podamos regresar sin novedad. Disfruten, descansen y nos vemos en la siguiente.